Buen día, hermanos. Espero que todos estén bien. Estamos una vez más en este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es 19 de agosto y antes de comenzar quisiera que oremos. Vamos a orar a nuestro Padre y vamos a pedirle que Él nos ayude y que podamos disfrutar también de este devocional. Padre, en el nombre del Señor Jesús, queremos esta mañana rogarte por tu dirección, rogarte, Señor, que nos ayudes a entender lo que quieres enseñarnos, Señor. Padre, queremos meditar y aprender y, Señor, te pedimos el auxilio del Espíritu Santo para que podamos aprender más de ti. Y gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, desde que nos has salvado y aún sigues haciendo el trabajo de que nosotros lleguemos hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos esto, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a comenzar nuestro tiempo de devocional, pero en un nuevo libro del Nuevo Testamento. Juntos vamos a estar aprendiendo, vamos a estar meditando en una serie de estudios bíblicos donde nosotros vamos a ir poniendo nuestra atención en algunos textos bíblicos que nos van a mostrar las bendiciones, los tesoros que tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, quiero invitarles a examinar uno de los libros más interesantes de las Sagradas Escrituras. Estoy hablando de la carta de Pablo a los Efesios. Este libro ha sido comparado con el pico de una montaña, porque su verdad nos levanta, ¿cierto? Y nos lleva hasta la cumbre del cielo mismo. En este libro podemos observar una combinación perfecta del Señor Jesucristo en el cielo y su iglesia en la tierra. Podemos ver lo celestial unido con lo terrenal, lo doctrinal con lo práctico. Podemos ver el trono del universo, donde encontramos a nuestro Señor sentado a la diestra de Dios Padre, y a nosotros, su iglesia, espiritualmente unidos con Él, juntos con Él en el trono, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta carta, hermanos, fue inspirada por Dios y fue escrita por mano del apóstol Pablo. La carta a los Efesios está compuesta de 6 capítulos, tiene 155 versículos y es un libro relativamente corto, un libro relativamente pequeño. Sin embargo, hermanos, personalmente veo este libro de una forma especial. No hay otro libro que nos presente la doctrina de la cruz y haga una unión con la iglesia. Entonces es un libro que exhibe, que describe el magnífico proyecto que tiene Dios para nosotros. De tal manera que es ideal, que es sublime, es algo especial cómo presenta este libro ese proyecto de Dios. Un versículo que nos puede ayudar en el entendimiento de esta carta se encuentra en el capítulo 2, versos 11 al 13. Vamos a dar lectura. Capítulo 2, versos 11 al 13. Dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es lo que nos dice estos dos versículos. Y con estas palabras, Pablo se refiere a la totalidad de los que son salvos. Y todos los que han llegado a ser salvos por medio de la sangre del Señor Jesucristo, sean gentiles o sean judíos, tienen ese acceso por medio de Cristo al mismo Padre por el Espíritu Santo. Sabemos que el autor divino de esta carta fue el Espíritu Santo y también sabemos que el autor humano de este libro es el apóstol Pablo, ¿cierto? Porque su nombre es mencionada en el capítulo 1, versículo 1 de Efesios. Dice así:
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Además, encontramos también su nombre, el nombre del autor, es decir, de Pablo, en el primer versículo del capítulo 3, y dice así la palabra: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Esto es lo que nos dice el texto bíblico. Pablo, antes de llegar a ser el apóstol que era, ese apóstol que había viajado por muchos lugares, era Saulo. Él había sido enemigo del Evangelio. Es más, él había perseguido ferozmente, había perseguido cruelmente a los que creían en el Señor Jesús. Los llevaba presos, los metía en la cárcel y aún más, él quería asegurarse de que se les diera muerte. Pero un día, Pablo fue encontrado por el Señor Jesús en el camino a Damasco, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos. Desde ese día, la vida del apóstol cambió. Fue ferviente y apasionado creyente en Cristo Jesús. Todo esto por la voluntad de Dios, nos dice el texto bíblico. Pablo sabía que su llamado era la voluntad de Dios para su vida. Él no andaba de un lado a otro lado tratando de encontrar la voluntad para él. Él comenzó a testificar inmediatamente del Señor Jesucristo y el cambio que había hecho en su vida. Hermanos, nosotros de la misma manera, cada uno de nosotros, hemos sido alcanzados por el amor, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Debemos entonces, en consecuencia de esto, ser activos en testificar, debemos llevar la palabra de Dios, predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el propósito y el sentido de una vida que ha sido cambiada. Así que nosotros, hermanos, debemos estar llevando el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Pablo escribió varias cartas, ¿no? Y claro, esto era por revelación directa de Dios, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que él ha escrito es digno de nuestra atención. La carta a los Efesios fue escrita más o menos en el año 62, estaba en Roma. La carta tiene dos divisiones naturales, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, son capítulos doctrinales, le diríamos. Estos tratan de principios fundamentales de nuestra fe. Y los capítulos 4 al 6 son la parte práctica. En esta parte se consideran y se examinan las demandas de la vida cristiana en medio de una sociedad perversa, en medio de una sociedad perdida. Para nuestro tiempo de meditación vamos a tomar en cuenta estas dos divisiones naturales y vamos a considerar algunas doctrinas que nosotros ya creemos. Hoy nos vamos a centrar en el primer verso y consideraremos el asunto de la verdad de ser llamados santos. Somos llamados santos. Así que vamos a dar lectura al primer verso del primer capítulo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, lo que más llama la atención y atrae y cautiva en estos versículos, o en este verso que hemos dado lectura, son la palabra santos. Santos en Cristo Jesús. Y la pregunta que vamos a responder es: ¿qué es la santidad? ¿Quiénes son los santos de Dios? Y muchas veces, hermanos, hemos escuchado enseñanzas diciendo que un santo es alguien especial, un cristiano especial. Otras enseñanzas que hemos escuchado es que los santos están en el cielo. Otros enseñan, que una persona, si no se convierte en santo, a menos que él o ella sea beatificado o canonizado por un papa o por un obispo prominente. Y saben, este tipo de pensamientos, este tipo de enseñanzas son creencias que están erradas.
Justamente el Antiguo Testamento podemos ver en esta parte que los santos eran personas apartadas para el Señor y para su reino. Dios decidió y dedicó también a Israel para que fuera su pueblo. Ellos son los santos por su relación con Dios. Veamos algunos ejemplos. Quisiera que veamos algunos ejemplos de cómo Dios se refiere a Israel. Dice así en Éxodo 19, versos 5 y 6. Dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6 dice así: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Veamos Levítico 20, capítulo 20, versos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. También vamos a volver a leer Levítico capítulo 20, verso 26. Verso 26. Dice la palabra de Dios así: Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la santidad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos a los santos, y estas son personas que están bajo la gracia de Dios. En ninguna parte de la Biblia el término santo es usado para demostrar superioridad de una persona sobre la otra. Todo lo contrario, hermanos. El término santo es aplicado a todos los creyentes en Jesús. De hecho, son santos porque han sido santificados por la fe personal que han puesto en Cristo Jesús. Hermanos, la santidad no es un estado superior. La santidad no es un estado elevado que el cristiano busca alcanzar, sino es un estado en el cual él ha sido puesto por la gracia de Dios. El cristiano comienza su vida espiritual siendo un santo de Dios. No llega a ser santo, sino que ya es santo. Pero, ¿cómo sucedió esto? Una persona llega a ser un santo cuando el Señor Jesús le alcanza, cuando el Señor Jesús da su vida por él. En ese momento, la persona se arrepiente de sus pecados y pone fe en el Señor Jesús como único Salvador. Entonces podemos ser llamados santos. ¿Debido a qué? A nuestra nueva relación con Dios. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Hermanos, no debemos equivocarnos al creer que podemos llegar a ser santos por nuestras propias obras. No es así, o por nuestros esfuerzos. No se puede ser santo por medio de esfuerzos humanos. La santidad, el ser santo, llega únicamente por la unión que tenemos con Cristo Jesús. El término santo, usado en el Nuevo Testamento, no tiene la idea de algo que uno pueda lograr por esfuerzos propios. El término no es usado en referencia a ciertos individuos, sino a todos los que han sido salvos. Se refiere a todos los que han llegado a doblar rodillas delante del Señor. El término santo nunca es aplicado como un título de una persona. En ninguna parte del Nuevo Testamento se puede encontrar que los hermanos llamaban a Pablo San Pablo. La forma de dirigirse a otro creyente era con el término hermano o hermano, no un san o una santa. En los evangelios, cuando nosotros vemos los evangelios, la palabra santo se refería a un grupo de creyentes. Y este grupo de creyentes eran llamados discípulos y santos también en las epístolas. Mayormente, la palabra santos era un término que se aplicaba a creyentes que estaban vivos.
No era común llamar santos a los que ya habían muerto. En la Biblia no hay hermanos de santidad superior. Durante muchísimos años hay una creencia equivocada de personas que tienen una santidad superior y que estas personas, teniendo esa santidad superior, hacen intercesión por todos los que están en la tierra, por aquellos que están en la tierra, y hacen esa intercesión después de que ellos han muerto. Hermanos, no hay fundamento en toda la Biblia para tal creencia. En ningún lugar enseña que los muertos pueden interceder por los vivos. ¿Saben? Los muertos no nos pueden ayudar. Quien intercede por nosotros es el Señor mismo. Y cuando nosotros oramos, hermanos, debemos orar por los cristianos que están vivos aquí en la tierra y no por los que ya han muerto, porque ellos ya están en la presencia del Señor, o algunos están separados de Él, porque no han llegado a doblar rodillas delante de su Salvador. Hermano, quiero decirte que si el Señor Jesús te ha salvado, si el Señor Jesús te ha perdonado y tú has aceptado esa obra magnífica que Él hizo en la cruz, ya eres santo. Y sabes, no lo has obtenido por las cosas buenas que has hecho, sino que lo llegas a obtener únicamente porque Él ha pagado por todos tus pecados. Él es tu Salvador. Eres santo por la gracia de Dios. Hermano, no te olvides. Llegamos a ser santos porque ponemos nuestra fe en la obra consumada del Señor Jesucristo, el cual es nuestro Salvador. Ser santos significa que debemos estar apartados para Dios, que debemos vivir una vida que le agrada. Esa es nuestra necesidad de vivir confiando en Él, de vivir dándole la gloria a Él, porque hemos sido apartados por medio de su obra. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este tiempo de reflexionar en lo que tú has hecho por nuestras vidas. Señor, te agradecemos que podemos llegar a ser tus hijos por la fe en Él, Señor, en lo que Él ha hecho por nosotros. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender esta verdad, que son santos debido a lo que tú has hecho, y no por lo que podamos hacer nosotros. Señor, gracias por dejar estas palabras en la Biblia. Gracias por dejar esta carta para que nosotros podamos aprender. Te agradecemos, te damos honra y gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días, hasta la próxima semana.